En lo que a María respecta, la Biblia es bastante clara. Pero claro, hay gente que cuando algo le incomoda prefiere mirar para otro lado. Hoy vamos a levantar la alfombra y vamos a mostrar una verdad que incomoda. Una verdad antigua, católica y 100% bíblica. María, la madre de Jesús, la madre del Mesías, la madre de la segunda persona de la Trinidad, el Logos encarnado, es el arca de la nueva alianza. ¿Qué, no lo viste? Bueno, capaz no es que no se entienda, es que vos no querés que se entienda. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Empecemos por lo primero. ¿Qué era el arca de la nueva alianza? En el Antiguo Testamento, allá por Éxodo 25, Dios no le tiró una idea suelta a Moisés, tipo, hace un cofrecito lindo. No, le dio un diseño milimétrico, un plano divino, una orden sagrada. ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? El arca de la alianza. Una caja, sí, una caja, pero no cualquier caja. Tenía que estar hecha de madera incorruptible, de acacia para ser más precisos. Y tenía que estar recubierta por dentro y por fuera con oro puro. Esto no se trataba de un lujo barato. Era símbolo de pureza, de santidad, de la presencia misma de Dios. Y Dios no improvisa, ¿sabes? Cada detalle del arca de la alianza, su preparación, su sacralidad, su centralidad en el culto, sus contenidos, todas estas eran sombras intencionales que apuntaban a algo mayor que se revelaría más adelante. Ahora bien, ¿qué llevaba el arca dentro? Bien, llevaba 3 cosas muy puntuales. Las tablas de la ley, o sea, la palabra escrita de Dios, el maná, ese pan celestial que alimentó al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio legítimo que Dios mismo había confirmado con un milagro. Todo esto te lo resume clarito Hebreos 9, versículo 4. Pero pará porque hay más. Porque no era solo lo que el arca contenía, era lo que estas cosas representaban. El arca era el trono de Dios en la tierra. La gloria del Señor descendía y reposaba sobre ella. Éxodo 40, 34 al 35 te lo pinta así. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar porque la gloria de Dios lo llenaba todo. A ver si nos entendemos. Dios se toma el trabajo de darle a Moisés cada medida, cada material, cada detalle de una caja donde iba a reposar su presencia. ¿Y ahora vos de verdad crees que cuando Dios decide hacerse hombre iba a decir, que nazca en cualquier lado, de cualquier mujer, la primera que pase, total da lo mismo? Vamos, hombre, por favor. Si Dios preparó un arca para llevar tablas de piedra, un poco de maná en un cofre y la vara, literalmente una rama de árbol, ¿no te parece que de la misma manera detallista y minuciosa iba a prepararse un vientre para su propio hijo? Esto es sentido común, esto es sentido bíblico. Un usuario de Instagram me ha dicho literalmente que el poder de Dios se manifiesta en que Él puede encarnarse de un vientre cualquiera, de una mujer común y corriente, de una pecadora más, sin ser contaminado por el pecado de ella. Pero eso es como decir que la santidad de Dios no se vería afectada porque la nube de su gloria descendiera sobre cualquier cofre.
por más que se hubiese usado para los fines más viles. Total, Él es un Dios omnipotente. Él puede residir en cualquier parte. El punto no está en si Él tiene la capacidad de residir donde Él quiera, sino que el punto es dónde elige Él residir. ¿En medio del pecado? ¿En medio de lo impuro? ¿En medio de todo lo que ofende su santidad? No, absolutamente no. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios decide residir en medio de su pueblo, Él se prepara un lugar específico, fabricado y confeccionado de un modo específico. Estoy hablando del tabernáculo, con mobiliario muy específico, confeccionado de una manera muy detallada. La mesa del pan, el candelabro, el arca del incienso, el velo que separaba el santo del santísimo, incluso la parte exterior al tabernáculo estaba diseñada milimétricamente. Dios le dice a Moisés varias veces: asegúrate de hacer todo según el modelo que se te mostró en la montaña. Moisés no podía improvisar, él no podía cambiar un mínimo detalle en la construcción y la confección de toda la obra del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, bien adentro, en un lugar que no se podía ver desde afuera, estaba el Arca de la Alianza. Dios esperó a que todo estuviese preparado según los planes que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Dios espera que todo esté bien arreglado, bien dispuesto, y cuando todo estaba en su lugar, de la manera correcta, su presencia desciende sobre el Arca de la Alianza. Y vos te pensás que en la nueva alianza Dios simplemente agarró a cualquiera que se pasaba por ahí. Si el arca de la antigua alianza debía ser tan cuidadosamente preparada, confeccionada y tratada como el objeto más sagrado de todos, nadie podía tocarla, nadie podía siquiera mirar dentro, y el que lo hacía moría. Hay casos en la Biblia de gente que lo hizo y literalmente murió. ¿Cuánto más sagrada sería aquella que portaría el cumplimiento bíblico y vívido de aquellos símbolos inertes del arca original? No se trata de lo que Dios teóricamente, en orden a su omnipotencia, podría llegar a ser. Se trata de lo que Él, por causa de su carácter, elige hacer. San Gregorio Taumaturgo dice: el vientre de María fue, en verdad, un arca viviente, no de la ley, sino del Verbo encarnado, en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. San Atanasio de Alejandría dice: María es verdaderamente el arca hecha de oro puro por dentro y por fuera, que ha recibido el tesoro celeste. San Juan Damasceno dice: tú eres el arca de oro que ha recibido el maná verdadero, Cristo, el pan de la vida. No, pero seguramente vos, neoprotestante del siglo XXI, entendés mucho mejor la Biblia que todos los que vinieron antes, los que desde el principio de la iglesia han estado diciendo lo contrario a lo que vos crees. Pero bueno, esa es la arrogancia del protestantismo moderno. Piensan que entienden la Biblia mejor que todos los que vinieron antes. Ellos la tienen clara. Los protestantes de hoy la tienen clarísima. El resto eran todos unos neófitos. Escucha esto. En Lucas 1:35, el ángel Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hasta ahí muchos leen y siguen de largo, ¿viste? Es un fragmento más de tantos que han leído. Pero si conoces el Antiguo Testamento, ese versículo te hace ruido. Te hace un ruido tremendo, porque esa frase, cubrir con su sombra, no es una metáfora poética, es una cita directa, una bomba teológica. Esa misma expresión aparece en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en Éxodo 40:35, cuando se describe cómo la gloria de Dios descendía sobre el arca de la alianza. Dice: y la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La palabra griega aquí utilizada es episkiazo. Y adivina qué, es exactamente la misma palabra que usa Lucas cuando el ángel le habla a María. ¿Coincidencia? No, para nada.
Esto es teología bíblica de alta gama. El Espíritu Santo está dejando bien claro, así como la gloria de Dios cubría el arca del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, ahora esa misma presencia cubre a María. Ahora esa misma nube, esa misma sombra desciende sobre María. Porque ella no va a cargar tablas de piedra, va a llevar en su vientre al Verbo hecho carne. Y si todavía tenés dudas, mira esto, porque los paralelismos no terminan acá. Agarrá Lucas capítulo 1 y compáralo con 2 de Samuel 6. Vas a ver que el Espíritu Santo no deja cabos sueltos. En 2 de Samuel 6:9, David dice, ¿cómo va a venir a mí el arca del Señor? En Lucas 1:43, Isabel dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? David está conmovido, asombrado, compungido ante el arca. Isabel está llena del Espíritu Santo y dice exactamente lo mismo que David, pero sobre María. Y no lo dice porque sí, es porque Dios se lo reveló. Dios mismo la inspiró en ese momento a usar las palabras de David y aplicarlas a María. En 2 de Samuel 6:14, David danza con alegría frente al arca y Juan el Bautista salta de gozo en el vientre de Isabel cuando llega María, en Lucas 1:44. Hasta el bebé entiende quién es María. El arca se queda 3 meses en la casa de Obed-Edom en 2 de Samuel 6:11 y María se queda 3 meses en la casa de Isabel, la misma zona geográfica, en Lucas 1:56. Esto no es poesía, es paralelismo histórico. Todo esto no es casualidad. No es un jueguito literario, no es una analogía piadosa, es tipología bíblica. Y la tipología es el idioma con que Dios escribe la historia de la salvación. Dios no improvisa, Él revela en sombras lo que después cumple en plenitud. Y acá el Espíritu Santo no está susurrando, está gritando. María es el arca de la nueva alianza. Vamos a ver qué dijeron los padres acerca de esto, para que veas que esto no es un invento de ningún católico moderno. San Ireneo de León, en el siglo II, dice, así como Eva, por su desobediencia, contribuyó a la muerte de todos los hombres, María, por su obediencia, contribuyó a la salvación de todos los hombres, siendo madre de aquel que es la vida. San Efrén de Siria, en su obra Himnos sobre la Virgen María, usa una comparación explícita entre María y el arca de la alianza. Dice, como el arca de la alianza fue cubierta con oro por fuera y por dentro, así María fue adornada en su pureza y santidad, llevándola en su seno no solo la palabra escrita, sino al mismo Verbo eterno de Dios. San Ambrosio de Milán, en su exposición del Evangelio según San Lucas, también ve a María como una figura del arca de la alianza. Dice, María es el arca de la alianza que lleva no las tablas de la ley, sino al propio Verbo de Dios hecho carne. Ella, como el arca, es la morada de la gloria de Dios. San Gregorio de Niza, en su homilía sobre la Anunciación, utiliza la figura del arca para describir a María. Y dice, la Virgen María, que llevaba en su seno al Dios que se hizo hombre, es el arca que contiene la salvación para el mundo, no con piedras y símbolos, sino con la verdadera gloria de Dios hecho carne. Comparemos ahora lo que llevaba el arca y lo que llevó María. Bueno, ya hablamos del arca, y quiero que te acuerdes ahora de lo que había dentro de esa caja sagrada. Teníamos las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón que floreció. Hebreos 9:4 te lo cuenta textual. Pero acá viene la parte fuerte. Todo eso eran solo sombras, señales, anticipos de algo muchísimo más grande. Las tablas de la ley, la palabra escrita en piedra, pero Jesús es la palabra hecha carne. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
No se trata de un código en piedra, sino de Dios mismo, con voz, con rostro y corazón. Contenía también el maná del cielo, ese pan misterioso que cayó en el desierto para mantener vivo al pueblo. Pero Jesús dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El maná era alimento para no morir en el cuerpo. Jesús es el alimento para no morir en el alma. Tenía también la vara de Aarón que floreció, símbolo del sacerdocio verdadero, escogido por Dios. Pero Jesús no es un sacerdote más. Él es el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Lo vemos en Hebreos 5, al 6. Él no ofrece bueyes ni machos cabríos. Él se ofrece a sí mismo. ¿Te vas dando cuenta de lo que está pasando acá? Todo lo que el arca antigua llevaba como símbolo, María lo llevó en carne y hueso. La antigua contenía señales, María llevó la realidad. La caja de oro llevó cosas santas, María llevó al santo de los santos. Por eso la veneramos. No porque ella sea más que Dios, no, para nada, sino porque llevó a Dios en su seno. Y vos me preguntás todavía por qué la honramos. Pero por favor, ¿no te parece que si Dios la eligió, la preparó, la llenó de su gracia y habitó en ella, vos por lo menos podrías no ignorarla? Volvemos a San Efrén de Siria. En sus himnos, San Efrén describe a María como aquella que llevó en su seno al que sostiene el universo. Y dice: María llevó el fuego entre sus manos y ciñó entre sus brazos a la llama, acercó sus pechos a la hoguera y amamantó a aquel que nutre todas las cosas. En Apocalipsis 11:19, Juan tiene una visión. El templo celestial se abre y ahí, en medio de la gloria de Dios, se ve el arca de la alianza. Pero para sorpresa de todos, la visión no termina ahí. Porque en el versículo siguiente, en Apocalipsis 12:1, Juan ve algo aún más impresionante. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Algunos interpretan que la mujer es la iglesia. Y claro, no les falta razón. En cierto modo, la mujer simboliza la iglesia, y eso lo vamos a ver. Pero ¿sabes qué? Esa mujer, más que la iglesia, es María. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque en el versículo 5 se dice que esa mujer dio a luz al hijo varón, al que gobernará las naciones con vara de hierro. ¿A quién hace referencia esto? A Jesucristo. Y la única que dio a luz a ese hijo fue María. Pero acá viene la pregunta clave. ¿Por qué después de mencionar el arca en el cielo, aparece inmediatamente esta mujer? Porque esa mujer es el arca. El arca y la mujer son la misma cosa. No es solo una figura poética, es el cumplimiento real del arca de la antigua alianza. Y la mujer también es la iglesia, porque en María se cumple la iglesia en su plenitud, ya que ella es madre de la iglesia, como lo vemos en Apocalipsis 12:17. San Juan Damasceno, en su segunda homilía sobre la dormición, describe a la Virgen María como el arca sagrada que lleva en su seno al Dios vivo. Y dice: hoy la santa y única Virgen es llevada al templo celestial. Hoy el arca sagrada y animada por el Dios vivo, el arca que llevó en su seno a su propio artífice, descansa en el templo del Señor, no construido con mano de hombres. San Alfonso María de Ligorio dice en su obra Las Gracias de María, él interpreta la visión de Apocalipsis 12 como una representación de la Virgen María, obviamente. Y él dice: vio San Juan a María representada en aquella mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies,
y él cita, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, Apocalipsis 2:1, y él continúa diciendo, la visión de la mujer en el Apocalipsis está asociada con la imagen de la Virgen María, quien es la verdadera madre del Hijo de Dios y la que lleva la gloria del cielo. María no es una mujer más, no es un útero prestado, no es una figura decorativa en un pesebre, no es un adorno piadoso para alguna celebración litúrgica. Ella es el arca viva, la que lleva en su seno al Dios que el universo no puede contener, Dios mismo hecho carne habitando en ella. Y si eso no te hace entender la grandeza de María, no sé qué más te hace falta. Pero claro, según algunos evangélicos, María fue solo el Uber que Jesús utilizó para venir a la tierra, un servicio de delivery espiritual. ¿Dio a luz al Salvador? Sí, por supuesto. ¿Y después qué? La archivamos. La dejamos en un rincón como una mujer que ya cumplió su función. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que la Madre del Señor merece? ¿Un agradecimiento momentáneo y chao? ¿De verdad? ¿De verdad crees que ese es el trato que Jesús le da a su madre? Escucha bien, María no solo dio a luz al Salvador, ella cooperó activamente en el plan de salvación de Dios. Ella le dijo a Dios sí cuando nadie más lo hacía. Ella es la nueva Eva, como lo dice San Ireneo, que citamos al principio. Así como Eva, por desobedecer, fue causa de la muerte de todos los hombres, María, por su obediencia, se convirtió en la causa de salvación para todos los hombres. Si realmente crees que María fue solo un vehículo, entonces me pregunto, ¿por qué Dios la eligió y la preparó desde el principio? Esto ya lo hablamos en el video anterior. ¿Por qué la preservó del pecado original si no era para algo más y mucho más grandioso? María es un instrumento de salvación, no es un simple medio. Es la mujer a través de la cual Dios mismo vino a nosotros. Así que si seguimos minimizando a María, estamos negando lo que Dios mismo quiso hacer a través de ella. No se trata de venerarla por venerarla, se trata de reconocer que en ella se cumplió el plan de Dios de una manera única y perfecta. María es el arca de la nueva alianza. Lo dice la Biblia, lo enseñaron los padres de la iglesia, lo cree la iglesia y resguarda esta doctrina desde siempre. Con esto no hay negociación, no hay vuelta atrás. ¿Te cuesta aceptar eso? Bueno, en tal caso comenta abajo. Discutí con altura, sin insultos. Y si te voló la cabeza este video y si te presentó cosas que no habías pensado, compartilo con ese amigo que todavía repite lo que le enseñaron en la escuela dominical evangélica. Que se dé cuenta de que María no es cualquier cosa, que no es una mujer más. Y como siempre, gracias por haber estado con nosotros en Catolicismo Sin Filtro. Suscríbete, comenta y mantenete firme, porque acá en Catolicismo Sin Filtro seguimos desenterrando la fe que el modernismo quiso esconder.